Para que la rebelión deje sus armas pendientes, se formó en Aguascalientes una magna convención. En ella de la nación se discute el porvenir, de ahí debe salir el futuro presidente que nuestro destino oriente y la paz haga surgir. En sus inicios, la Revolución Mexicana unió a grandes grupos sociales alrededor de un objetivo común, la lucha democrática. Más tarde, pese a que la derrota de Huerta había sido una meta unificadora, las diferencias emergieron y las distintas facciones revolucionarias se confrontaron en la Convención de Aguascalientes. Ahí discutieron la forma en que el país debía pacificarse y organizarse. La gran cantidad de carencias y viejos problemas dieron al debate una intensidad inusitada. 4 grupos encabezaron la discusión: carrancistas, obregonistas, villistas y zapatistas. Los carrancistas argumentaban que lo más importante era pacificar el país y llevarlo hacia la legalidad. Por ello, llamaban a la unidad de los revolucionarios bajo un solo mando y una sola dirección. Advertían del riesgo que implicaba la división entre las filas revolucionarias, de la cual solo se beneficiaban los estadounidenses. Los obregonistas coincidían con los planteamientos carrancistas. Querían un México pacífico, próspero y moderno, pero exigían participar en el gobierno. Los miembros de este grupo eran originarios de Sonora y habían peleado en el ejército constitucionalista. Los villistas, por su parte, pugnaban por un país donde cada poblado pudiera tomar sus decisiones y nombrar sus gobernantes. Su lucha se concentraba en conseguir que los campesinos trabajaran sus tierras con libertad, pero requerían de un plan agrario para repartir los latifundios. Tenían problemas con Carranza debido a que el ejército villista había tomado algunas haciendas. Este grupo representaba a los agricultores del norte y a algunos productores que tenían conflictos con los grandes caciques. Para los zapatistas, el aspecto central era la defensa de los campesinos del centro y sur del país. Demandaban la expropiación de tierras a los hacendados para repartirlas entre los pueblos de acuerdo con los usos y costumbres. Proponían la creación de bancos agrícolas, así como el respeto a la autoridad y el gobierno de las comunidades. Tomaron como bandera el plan de Ayala, con el que Carranza no estaba de acuerdo. La soberana convención acordó que Villa y Carranza renunciaran a su jefatura militar. Eulalio Gutiérrez fue nombrado presidente provisional. El plan de Ayala se aceptó parcialmente, pero los carrancistas no estuvieron de acuerdo. El 31 de octubre de 1914, Carranza se marchó a Veracruz, donde estableció su gobierno. En diciembre de ese año, Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México y en Xochimilco acordaron luchar juntos contra Carranza. A finales de 1914 existían 2 gobiernos paralelos y 2 capitales en el país: el gobierno constitucionalista de Carranza, que se estableció en Veracruz, y el gobierno convencionista, encabezado por Zapata y Villa en la Ciudad de México. Se inició entonces una intensa lucha entre ambos gobiernos. En 1915, el Ejército Libertador del Sur, que era parte del gobierno convencionista, tomó el control del estado de Morelos. En esa entidad, llevó a la práctica el plan de Ayala. Repartió tierras y nacionalizó los ingenios y las destilerías que empezaron a funcionar bajo la administración de oficiales zapatistas. El Ejército Libertador del Sur creó modos de organización que combinaban la guerrilla con el trabajo del campo. Su influencia se extendió a Yucatán, donde Felipe Carrillo Puerto fundó el Partido Socialista del Sureste, organizó a los campesinos mayas para defenderse de los hacendados, repartió tierras y fundó la Universidad del Sureste. El gobierno constitucionalista, por su parte, anunció una ley agraria el 6 de enero de 1915. Con esa ley, Carranza buscaba atraer a los campesinos a sus filas. Asimismo, el general constitucionalista Álvaro Obregón buscó el apoyo de los obreros y con sus dirigentes acordó la formación de los batallones rojos para combatir a los villistas. En 1915, Obregón derrotó a Villa en Celaya, Guanajuato.
Las fuerzas villistas se refugiaron en Chihuahua y Carranza pudo regresar a la Ciudad de México, donde instaló su gobierno. Con el reconocimiento de los estadounidenses, Carranza convocó a la elección de un Congreso para reformar la Constitución de 1857. El Congreso se instaló en Querétaro y, tras intensos debates, redactó la Carta Magna que aún rige los destinos de México. La nueva Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, contemplaba las garantías individuales, así como algunas demandas de obreros y campesinos expresadas en los artículos 3, 27 y 123. La aplicación de estos artículos originó conflictos con el clero y causó temor entre los terratenientes y las empresas extranjeras. Estos grupos presionaron al gobierno para que limitara su aplicación. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza fue electo presidente constitucional de la República Mexicana. Sin embargo, su elección no implicó el fin de la lucha armada. Los zapatistas desconocieron al régimen carrancista y lo combatieron intensamente en el sur del país. En abril de 1919, una tropa al mando del general Guajardo mató a Zapata en la hacienda de Chinameca en Morelos. A pesar de la muerte de su líder, los zapatistas se mantuvieron firmes en la lucha por la tierra. Francisco Villa también combatió a los carrancistas. Después de muchas batallas estableció un compromiso de paz y se retiró a trabajar la tierra. Sin embargo, su liderazgo aún representaba un peligro. El 30 de junio de 1923 fue asesinado en la ciudad de Parral, Chihuahua. El clima de violencia impidió al gobierno reconstruir la economía destrozada por la guerra y crear las instituciones que de manera inmediata requería el país. A principios de 1919, la inquietud empezó a crecer con motivo de la sucesión presidencial. Uno de los candidatos era Álvaro Obregón. Carranza negó su apoyo a Obregón. En consecuencia, el 23 de abril de 1920, en Agua Prieta, Sonora, se proclamó un plan que desconocía al presidente Carranza. En su lugar, se nombraba como jefe supremo del ejército constitucionalista al gobernador sonorense Adolfo de la Huerta. Entre los rebeldes se encontraban el candidato presidencial Álvaro Obregón y los generales Plutarco Elías Calles y Francisco Serrano. Carranza partió rumbo a Veracruz, donde pretendía establecer su gobierno y detener la rebelión. El convoy ferroviario en el cual viajaba fue atacado y don Venustiano se internó en la Sierra de Puebla. En el poblado de Tlaxcalantongo, el 20 de mayo de 1920, el prócer constitucionalista fue asesinado. La Revolución Mexicana había triunfado en uno de sus objetivos, derrocar al régimen de Porfirio Díaz, pero también había conducido al país a un periodo de inestabilidad, de traiciones y asesinatos. La revolución introdujo a nuestro país en la práctica de la democracia, pues modificó de forma definitiva la estructura política. Sin embargo, eliminados los dirigentes populares Zapata y Villa, la facción burguesa que había resultado vencedora tenía el camino libre. Mientras tanto, las potencias mundiales buscaban ampliar sus mercados, colonias y zonas de influencia. En América Latina, la economía dependía de la exportación de productos agrícolas y materias primas. Las escasas industrias, gran parte de ellas en manos de extranjeros, estaban relacionadas con la exportación de esos productos. Por ello, durante la Primera Guerra Mundial, el petróleo mexicano abasteció la demanda de combustible de los Estados Unidos e Inglaterra. Desde entonces, la situación mundial ha influido en las grandes desigualdades que vive nuestro país. A partir del siglo XIX se delimitó una división internacional del trabajo que permitió a las potencias mundiales acrecentar su poderío mediante la explotación de las naciones más débiles. Después del periodo revolucionario, México buscó desarrollar su comercio y modernizarse, pero encontró serios obstáculos para lograr la estabilidad y organizar su gobierno. La violencia y las desigualdades sociales persistían. Acampado se encontraba un regimiento.